Bienvenidos a Green Flag, un podcast sobre la crisis medioambiental de Clara González. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a Green Flag, un podcast que nace como proyecto de fin de grado de periodismo y que pretende dar voz a la cada vez más preocupante crisis climática. Hoy hablaremos sobre el reciclaje en España. La tasa de reciclado de residuos municipales en España en 2021 fue del 35%, muy lejos del objetivo marcado por la Comisión Europea del 50%. Y además, lejos también de la media de la Unión Europea del 48%, según un informe de la Fundación Cotec para la Innovación. En este informe han hecho hincapié en que las empresas deben tomar un papel importante en el avance de la economía circular. Pero, ¿qué es esto de la economía circular? Pues bueno, es un sistema económico y social que busca producir bienes y servicios aprovechando los recursos y reduciendo el consumo de materias primas, agua y fuentes de energía. El informe indica que las medidas deben estar centradas en la reparabilidad y durabilidad de los productos, así como el reciclaje, la prevención de desperdicio de alimentos, avances en el ecodiseño, la ecoinnovación y mayor sensibilización de la ciudadanía. Según los datos de Eurostat, España recicla aproximadamente un 34,7% de sus residuos urbanos, una cifra correcta, pero alejada de los países que lideran esta lista, como por ejemplo Alemania con un 66,7%, o Eslovenia con un 59,2%. Incluso se aleja 10 puntos por debajo de la media europea con un 47,7%. Los sistemas que estamos utilizando actualmente no dan más de sí, advierte Carlos Rivas, responsable de residuos de Ecologistas en Acción. En su opinión, necesitamos un cambio estructural e instalar sistemas más eficientes. El contenedor amarillo, asegura, ha llegado ya a un tope, no tiene recorrido. Adriana Espinosa, responsable de residuos y recursos naturales de Amigos de la Tierra, coincide con él. No hay instrumentos que permitan que el reciclaje se lleve a cabo. El sistema de contenedores no está funcionando, asegura. Una posible solución a la que apunta Espinosa serían sistemas de depósitos en los que al devolver los envases se reciclen unos céntimos, algo que ya se utiliza en otros países. Esto además podría servir para lo que se considera otra de las claves, la necesidad de cambiar los hábitos de consumo y producción. Espinosa explica que lo que habría que hacer, y además en lo que coincide con la Unión Europea, sería trabajar para evitar generar residuos. Reciclar debe ser la última de las soluciones, asegura. Ecoembes es una organización medioambiental que fomenta la economía circular a través del reciclaje en nuestro país. Naturaliza es un proyecto que forma parte de la apuesta de Ecoembes para impulsar la economía circular desde la educación en las escuelas de toda España. Hoy nos acompaña Raquel Marín, coordinadora de Naturaliza. Hola Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, encantada de estar con vosotros. Cuéntanos un poquito de qué se trata el proyecto de Naturaliza. Bueno, pues Naturaliza es un proyecto que comenzamos a idear desde Ecoembes en 2016, buscando dar un paso más allá, ¿no? Veníamos trabajando con los centros escolares y con la comunidad educativa la separación de residuos y el reciclaje en los centros y veíamos necesario dar un paso más a nivel de responsabilidad social para no solamente hablar de residuos y reciclaje, que era importante, sino para también crear una verdadera conciencia ambiental, ¿no? en el ciudadano, empezando también por los más pequeños. Y en este sentido veíamos necesario abordar pues, el fomento de la educación ambiental dentro del sistema educativo de una forma transversal en el currículum escolar, ¿no? Que no solamente se tuviera en cuenta en momentos puntuales, sino que se tuviera en cuenta en el día a día del alumnado y también dentro de las materias que ellos tienen que ver, ¿no? A lo largo del currículum y del curso escolar. Y de esta manera fue como comenzamos a idearlo, teniendo muy presente siempre y de forma consideramos imprescindible la figura del docente, ¿no? Conocer también cuáles eran las necesidades que ellos podían tener a día de hoy
para poder ayudarles, ¿no?, a llevar, como digo, esta educación ambiental de forma transversal en los coles. ¿En qué consiste la economía circular? Bueno, al final la economía circular consiste en, de alguna manera, reaprovechar todo aquello que consumimos y que utilizamos, ¿no?, en el día a día. Venimos sobre todo desde la revolución industrial, venimos consumiendo de manera muy lineal, lo que llamamos la economía lineal, que al final es el consumo articulado en el usar y tirar, ¿no?, de los productos y de los objetos y alimentos. Entonces, con la economía circular se persigue que todo se reaproveche, ¿no?, que de alguna manera seamos conscientes de que no podemos seguir explotando de esta manera los recursos naturales y que nosotros debemos hacer algo, pues, para evitarlo, ¿no? Y que cuando consumimos y cuando realizamos cualquier acción, pues podemos llevar a cabo esta economía circular, ¿no?, y reintroducir todos estos materiales en la cadena para que puedan aprovecharse de determinadas maneras y de esa manera, pues, tengan nuevas vidas. ¿Por qué crees que es importante, o creéis desde Naturaliza y Ecoembes, que es importante concienciar a las nuevas generaciones sobre el medio ambiente y más concretamente la crisis climática? Bueno, al final es necesario concienciar a todas las generaciones, ¿no?, no solamente a las nuevas. Es importantísimo y es fundamental a día de hoy debido al momento en el que nos encontramos, ¿no?, de emergencia climática y de crisis socioambiental. Entonces, es imprescindible que las nuevas generaciones lo conozcan desde su infancia, que tengan una relación diferente con el medio ambiente, que lo cuiden y que lo protejan. Y esto es algo muy necesario desde el inicio, ¿no?, del ser humano, para que luego lo tengan en cuenta a lo largo de su vida. Ellos van a ser, al final, los que en un futuro, con las profesiones que ellos elijan, tomarán decisiones, ¿no?, no solamente por ellos, sino por otros. Y es imprescindible que al final tengan en cuenta que el medio ambiente debe estar en el centro, ¿no?, de cualquier decisión que tomemos, que debemos de protegerlo y cuidarlo por el medio ambiente, pero también por nuestras propias vidas. Y esto es algo que los expertos lo dicen, los expertos en psicología ambiental. La experiencia de los niños en contacto con la naturaleza en su infancia al final influye muchísimo en su desarrollo, ¿no? Y por eso es por lo que nosotros incidimos mucho también con este proyecto, en introducir el medio ambiente en las clases, en las aulas, pero que también las aulas salgan al medio ambiente, que estemos en contacto diario, que no sea algo puntual, que no sea una excursión, que también hay que hacerlo, pero que a diario aprendamos también del medio ambiente, porque se puede hacer, ¿no? Y por eso es imprescindible que las nuevas generaciones pues se empapen mucho más de todo ello y sean conscientes de que es muy necesario proteger y cuidar el medio ambiente, ¿no? Uh-huh. También concienciáis a los docentes, ¿no? Sí, eso es. Veíamos imprescindible que al final ellos también pues viesen, ¿no?, y se diesen cuenta de determinadas cosas y tuviesen los conocimientos necesarios para poder trasladárselo también a sus alumnos. Veíamos esa necesidad, sobre todo en la etapa de primaria, que es a donde se dirige el proyecto Naturaliza, que ellos mismos, a no ser de que por su propia iniciativa personal pues se formasen en ello, no salían de su carrera con estas materias, ¿no?, y formándose en ello. Entonces, bueno, hemos querido ofrecer un curso de formación precisamente en eso, ¿no?, para que los docentes conozcan la problemática ambiental que existe a día de hoy, para también darles un poco las capacidades y las herramientas para educar en la incertidumbre y para educar para la sostenibilidad, ¿no? Es imprescindible, como os decía antes, y ellos son al final quienes más pueden hacer, ¿no?, por su propio alumnado, para que conozcan todo eso. Y ellos mismos, los que vienen formándose, nos cuentan, ¿no?, y nos valoran mucho la formación, porque ellos mismos se dan cuenta de determinadas cosas que no sabían hasta ahora, ¿no? Y también a ellos mismos les hace cambiar las cosas de forma personal. Entonces, a día de hoy es imprescindible, ¿no?, que el sector educativo y que los docentes pues sean los impulsores de todo esto. También te queríamos preguntar cómo acogen los profesores y los alumnos esta nueva materia o este nuevo estilo de vida, que es la sostenibilidad, el reciclaje. Pues lo acogen muy bien y lo valoran mucho. Es al final un trabajo que hay que hacer poco a poco, porque ellos primeros, con esa formación que realizan, se dan cuenta de muchas cosas, lo quieren fomentar y abanderar y lo llevan a cabo en sus aulas, incluso lo quieren llevar a cabo también en los centros escolares. Muchos están por la labor y al final es un proyecto que termina siendo un proyecto de centro escolar. Hay otros pues, que les cuesta más, ¿no? Al final es un proyecto de cambio en el que te pide cambiar la forma de hacer las cosas.
y eso conlleva tiempo, pero sabemos que poco a poco pues lo van haciendo suyo y van contagiándolo al resto, ¿no? Y al final se consigue una nueva cultura de centro escolar, se consigue incluir una metodología distinta y que se trabaje de forma distinta en los centros escolares, ¿no? Que lo tengan muy en cuenta en cada caso y en cada acción que realizan con el alumnado y en el centro, ¿no? Y que se tenga siempre en cuenta todo esto, desde el comedor escolar, los patios que los hagan más verdes, la alimentación que sea más saludable, a la propia clase en el aula, ¿no? En la forma de aprender de forma distinta, ¿no? Más basado en el aprendizaje cooperativo, en el que todos tenemos algún papel que desempeñar, hacerlo de una forma más activa, ¿no? Llevarles a la reflexión, que sean más críticos también, ¿no? Con la situación, que vean qué pueden hacer desde su lugar. Entonces esto al final lo que hace es que se reconvierta un poquito, ¿no? El centro escolar y eso es algo que, bueno, hay que ir haciéndolo poco a poco y dando pasos y sabemos que aquellos que lo cogen y lo hacen suyo están encantados, ¿no? Uh-huh. Y ya por último, Raquel, te queríamos preguntar, ¿en qué materia fallamos los españoles a la hora de reciclar o de instalar esta economía de la que estábamos hablando en un principio? Y en este sentido también queríamos que nos recomendases algunos tips o algo que podríamos hacer en nuestro día a día para mejorar esta situación. Bueno, a nivel de reciclaje, he de decir que hemos avanzado mucho, que la sociedad está cada vez más concienciada en la separación de residuos y eso lo vemos en nuestros datos también, ¿no? Y eso es algo que también hemos de valorar, ¿no? Que la sociedad hemos evolucionado bastante en este sentido y tenemos más conciencia. Pero aún nos queda mucho por mejorar, ¿no? Aún nos queda por llevarlo a cabo de forma más global, ¿no? No solamente para determinados residuos, por ejemplo, en lo que se refiere a reciclaje, sino que hay que tenerlo en cuenta en todo. Y no solamente el reciclaje, ¿no? Sino que nosotros lo que tenemos que hacer como sociedad es darnos cuenta de que al final el cuidado del medio ambiente está en todo lo que realizamos. Está desde que la primera hora, desde que nos suena el despertador, cualquier acción que llevamos a cabo tiene un impacto en el medio ambiente. Entonces nosotros como ciudadanos y como personas debemos tenerlo en cuenta en cualquier acción. Entonces mi consejo sería ese, que tengámoslo en cuenta siempre, en cualquier consumo que realicemos, en cualquier acto que llevamos a cabo, que no nos dejemos llevar por la comodidad. Es cierto que como sociedad hemos avanzado, tenemos nuevas tecnologías, tenemos nuevas comodidades que nos ayudan, ¿no?, a mejorar, pero que también no perdamos esto en cuenta. No pongamos siempre en primer lugar la comodidad o la moda, sino que pensemos un poco más allá, ¿no? ¿Y qué impactos estoy teniendo yo en el medio ambiente cuando realizo determinadas cosas, ¿no? Cuando me ducho por la mañana, dependiendo qué alimentos he comprado para el desayuno. He consumido de forma local o estoy consumiendo alimentos fuera de temporada. ¿Qué supone eso para el medio ambiente? A la hora de desplazarme, ¿en qué contribuyo o no a mejorar o a cuidar más el medio ambiente? Depende de la forma en la que yo me desplazo. Y así con un largo etcétera, ¿no?, a lo largo del día. Entonces, tenemos que ser más conscientes de eso, de cómo estamos perjudicando al medio ambiente dependiendo de las decisiones que yo lleve a cabo y los consumos que yo haga. Si realmente es necesario hacer determinadas cosas, eso es lo que también tenemos que pararnos a pensar, ¿no?, y no dejarnos llevar tanto. Entonces, mi principal consejo sería ese, de que todos seamos más conscientes y de que todos seamos más responsables, ¿no?, a la hora de consumir y de estar, al fin y al cabo. ¿Sabéis desde Naturaliza eso, en la materia en la que fallamos los españoles, lo que menos se nos da o menos hacemos? Al final ellos tienen muy interiorizado el reciclaje, porque eso es algo que ellos lo llevan a cabo y siempre es como la primera asignatura, ¿no?, que llevan a cabo en los centros, la primera materia en la que se introducen, pero también es verdad que bueno, pues fallamos a lo mejor en lo que comentaba, ¿no?, en la preservación del medio ambiente, el cuidado de la biodiversidad, ¿no?, por ejemplo, a la hora de hacer salidas, ¿no?, ¿cómo cuido yo al entorno? Fallamos, pues como te digo, en los desplazamientos, por ejemplo, ¿no?, el tener en cuenta dejar de lado un poco la comodidad, ¿no?, y tener en cuenta cómo es posible desplazarme sin impactar o sin provocar tanta contaminación, ¿no? O a la hora, por ejemplo, ahora que vamos a estar todos o estamos ya todos de vacaciones, a la hora de hacer turismo, el poder hacer un turismo sostenible, ¿no?, el poder tomar mis decisiones en base a ello, pues todavía
no, en su mayoría, pues no somos capaces de hacerlo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo puedo moverme yo para ir a visitar un sitio? ¿O qué cuidado puedo tener, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos interiorizadas determinadas cosas, pero hay otras pues que aún debemos de tener muy en cuenta, ¿no? El cuidar mucho el entorno natural a la hora de cualquier intervención que hagamos en él, ya sea por una visita, ya sea por una excursión, por una actividad que vaya a realizar en el entorno. Hay que cuidarlo mucho y todavía no somos conscientes, ¿no? No tenemos en cuenta para nosotros, ¿no?, el beneficio que tiene el salir a la naturaleza y lo bien que me va a venir, pero todavía no creo que tengamos lo suficientemente en cuenta eso, ¿no? Que nosotros la cuidemos también cuando estemos en ella. Sí, nuestro impacto con nuestras acciones del día a día, ¿no? Sí, eso es. Todavía no somos conscientes. Hay veces que nos dejamos llevar, ¿no? Y no nos paramos, que es muy necesario. Totalmente. Pues Raquel, muchísimas gracias. Gracias también por vuestra labor en Naturaliza con el alumnado, con los profesores. A ver si poquito a poco podemos conseguir una mejor sociedad, ¿no? Un planeta un poquito menos contaminado y nada, y personas como más concienciadas. Eso es, seguro que sí, que mejoraremos. Gracias. Gracias, Raquel. Hasta luego. Bienvenidos a Green Flag, un podcast sobre la crisis medioambiental de Clara González.